Estamos con el general en retiro Rodolfo Robles y con Francisco Soberón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos, para conversar sobre la ceremonia de desagravio que se llevó a cabo el último miércoles y sobre las sesiones institucionales que propició la Comisión de la Verdad a lo largo de la semana y que tuvo como grandes ausentes a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno. General, ¿qué significado le atribuye esta ceremonia de desagravio que se llevó en el cuartel general del Ejército? Bueno, es el cumplimiento del compromiso de Estado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una de las reclamaciones que hice ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que debía ser desagraviado en igual proporción, en iguales condiciones, al agravio público sufrido durante, un poco después de la denuncia particularmente, y después a lo largo de los 8 años del fujimorismo en que estuvimos. Entonces es un desagravio, un pedido de disculpas que estaba dispuesto desde el sistema interamericano, que el Estado peruano lo ha tenido que acatar, que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa lo han materializado en el cuartel general del Ejército, de donde emanó las principales humillaciones y agravios. En el mismo discurso de su parte manifestó la importancia, efectivamente, de trabajar un cambio en las Fuerzas Armadas que estuviera afincado en los valores de la democracia. ¿Este cambio está en curso en las Fuerzas Armadas? Yo aprecio de que un poco se ve con claridad la necesidad, pero que todavía no se está haciendo o las acciones necesarias, o que hay todavía una resistencia y esas ideas no llegan a percolar a los mandos inmediatos después de las cabezas institucionales. Por ejemplo, el comandante general del Ejército, el día que asume el comando del Ejército, habla efectivamente que es necesario este cambio de mentalidad como parte de la reorganización del Ejército. Y el ministro de Defensa en el reciente evento de IDL dice muy claramente: es necesario reinstaurar el Tribunal de Honor y como eje de esta reorganización la lucha contra la corrupción. Están claros los objetivos, porque cambio de mentalidad y regeneración moral son los pilares de lo que nosotros conocemos como reconversión militar hacia paradigmas democráticos. Sin embargo, no percola hacia los mandos siguientes, porque se notan resistencias institucionales, un poco de visión cerrada, por ejemplo, para no colaborar completamente con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Justamente sobre ese tema, yo creo que la ceremonia de desagravio, de hecho, implica un reconocimiento, ¿no?, de la participación que el Ejército tuvo en la actuación de este grupo paramilitar, el Grupo Colina, que fue precisamente el que se denunció hace 10 años, ¿no?, cuya actuación fue denunciada, y que ahora, por haber sufrido acoso y amenazas por haber hecho esa denuncia, justamente se reconoce el error y se hace el desagravio. Pero quiere decir que hay una primera reconocimiento del tipo de actuación fatal que tuvo realmente el Ejército en estos casos. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que las Fuerzas Armadas, argumentando tal vez como pretexto la situación del estado de emergencia y las tareas que esto le exige, no han asistido a las sesiones que la Comisión de la Verdad ha convocado para propiciar una reflexión crítica sobre su actuación. A su modo de ver, ¿las Fuerzas Armadas están o han de alguna manera reflexionado críticamente sobre la estrategia antisubversiva en las últimas 2 décadas, sobre su actuación en particular, sobre su relación justamente con el poder civil para actuar en ese terreno? A mí me parece que no ha llegado a la profundidad deseada y que no va a redundar justamente en la reconciliación nacional.
lo importante hubiera sido que el reconocimiento de las atrocidades o de los desmanes o de los excesos cometidos hubiera sido seguido de un pedido de perdón, un propósito de enmienda, un cambio de mentalidad de los patrones autocráticos, militaristas a ultranza, propias de la doctrina de seguridad nacional que se implantó en el Perú con objetivos ajenos a su realidad desde el año 1950, y más bien marchar con decisión hacia valores, hacia paradigmas democráticos que se basan pues en el respeto a los demás, en la justicia, en la verdad, en la transparencia, en los controles democráticos, aceptar, por ejemplo, los controles democráticos, con la mentalidad que se viene arrastrando, lo veo bastante difícil. Pancho, justo en la antesala de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, ¿tú crees que hay algún tipo de demanda que plantearle a las Fuerzas Armadas en relación a esto? Bueno, creo que, como lo ha señalado el general Robles, no solamente es una demanda de una declaración retórica, de autocrítica, de excusas ante el pueblo peruano, ante la sociedad peruana, sino también modificaciones en sus prácticas. Para mí un tema central es en qué medida se está en disposición de abandonar concepciones doctrinarias que dieron sustento a las estrategias contrasubversivas que generaron violaciones sistemáticas a derechos humanos. Ese para mí va a ser el punto de quiebre que permita decir estamos ante una nueva institucionalidad de la Fuerza Armada que ha reconocido que estas concepciones doctrinales fueron impuestas, incorporadas a su actuación y que significa un giro en su actuación en donde las concepciones de seguridad humana, de resaltar los principios y valores de la vida estén por encima de estas concepciones estratégicas que propiciaron violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Creo que es imprescindible que no solamente lo veamos expresado en los discursos, sino también en los manuales, por ejemplo, de formación, con los cuales se capacitan desde el personal subalterno hasta el personal de las instancias de conducción de una institución militar. Creo que esa va a ser la clave para decir hemos superado o no estas prácticas que caracterizaron y que se basaron en esta doctrina que, como bien ha dicho el general Robles, la de seguridad nacional, propiciaron, no solamente en el Perú, sino en todos los países donde hemos visto en América Latina violaciones graves a derechos humanos, desde Guatemala a los finales de los 50, comienzos de los 60, hasta Argentina, Chile, Centroamérica. Entonces, en todas las experiencias, eso es lo que atravesó las Fuerzas Armadas de las Américas. Ahora, hay que recordar que estas sesiones institucionales también fueron convocados y han participado los partidos políticos, ¿no? Particularmente han tenido notoriedad las intervenciones de los representantes de los partidos que fueron gobiernos en la década, en la década de los 80. Y esto, no sé hasta qué punto ha suscitado o no realmente o han aprovechado esta oportunidad para hacer una reflexión en el mismo sentido, una reflexión crítica profunda sobre lo que ha ocurrido. El día viernes hubo justamente en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos una reunión de organizaciones de familiares de víctimas que dieron además comentarios, hicieron sus apreciaciones. Sus primeras iniciales apreciaciones. ¿Cuáles fueron? Bueno, ellos por ejemplo le han reclamado a la presentación que hicieron los dirigentes de Acción Popular la poca capacidad autocrítica de lo que fue su gestión, de que no aceptan esta explicación de que lo que ocurrió en términos de violaciones de derechos humanos eran excesos inevitables de una democracia desconcertada y asediada. Creo que aquí ha habido una falta de reconocimiento por parte de los responsables políticos de ese gobierno. No puede ser que el ministro del Interior de esa época sostenga que la mayoría de las víctimas que produjeron eran representantes o miembros de los grupos subversivos, cuando todos sabemos que centenares de campesinos de las zonas altoandinas, de los departamentos en donde se inició la violencia inicialmente, fueron las víctimas de este accionar contrasubversivo.
y por eso es que han lamentado este tipo de intervenciones poco autocríticas. Igualmente en relación a los otros actores de los políticos, en el caso del partido aprista han lamentado que no haya habido referencias explícitas a situaciones que caracterizaron ese régimen, la actuación del comando Rodrigo Franco, en fin, creo que ellos han señalado que perdieron una gran oportunidad los actores políticos de poder ser más autocríticos de lo que fue su gestión gubernamental en términos de derechos humanos. En general, habría que una revisión pendiente también en las relaciones que estableció justamente el poder político con las Fuerzas Armadas. Muchas veces se dice que, claro, a los militares se les encargó esta tarea, ¿no es cierto? Y los políticos como que se lavaron las manos. ¿Siente que hay algo que revisar también en ese campo? Bueno, indudablemente que sí, es necesario llegar hasta lo más profundo para sacar las enseñanzas y que evite crueles repeticiones en el futuro. Debe ser consciente el estamento militar que los objetivos, los parámetros, las metas deben ser muy claramente establecidas para que intervengan las fuerzas de seguridad. Y cuando empleen al ejército, empleen a las Fuerzas Armadas, tengan en cuenta que no son para disuadir o no son para convencer, para dialogar, ¿no? Para eso está la policía, que tiene otro tipo de entrenamiento. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en apreciar la situación y no excederse, digamos, en la emergencia. Y cuando se emplea la Fuerza Armada ya se sabe que tiene un determinado entrenamiento. Pero también los oficiales deben tener en cuenta las normas reglamentarias. No siempre está permitido disparar, solamente hay 3 oportunidades o 3 ocasiones en las cuales puede disparar. Claro, ¿no? En cualquier situación. Claro. Bueno, de hecho, ciertamente creo que hay todavía mucho camino por andar en esta reflexión sobre los sucesos que ocurrieron en las últimas 2 décadas. Y espero que el informe de la Comisión de la Verdad lo que haga es suscitar precisamente esa discusión. Creo que compartimos de alguna manera de que las intervenciones han sido han carecido, digamos, de la profundidad que el país hubiera deseado. Permítame terminar un poco leyendo una fábula que estuvo en su discurso en la ceremonia de desagravio, que me pareció muy buena, del guatemalteco Augusto Monterroso, ¿no? Monterroso. Su fábula titulada La oveja negra, y creo que vale la pena, si escuchan ustedes, es muy breve. Dice así: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la poesía y la escultura. Creo que efectivamente es muy aguda esta fábula y debería ayudarnos a repensar este asunto. Cuando estuvo Priscila Heiner acá, hace poco tiempo, especialista en estos temas de comisiones de la verdad, recordó que son los informes finales precisamente los que suscitan un debate sobre estos temas. Ahí es donde se inicia la gran discusión sobre lo que ocurrió en el pasado, y esperamos que así ocurra, para revisar profundamente lo que queda como sentido común en una verdad oficial que nos vendieron en el fujimorismo y que tiene que ser profundamente revisada. Gracias por su participación, Francisco. Muchas gracias. Bien. Vamos a una pausa y volvemos con un reportaje que da cuenta de valiosas experiencias de participación ciudadana que propician las tantas veces satanizadas ONGs. Estamos con Gustavo Gorriti, conocido y destacado periodista, para conversar sobre el panorama político y sus perspectivas. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Gracias, Hans. Bueno, los últimos días, esta última semana, ciertamente han habido sucesos y debates, ¿no?, en relación a este tema de Sendero Luminoso, que tal vez indican o no, digamos, que el país ha aprendido algo de la experiencia pasada. ¿Estamos en mejores condiciones que antes para enfrentar un fenómeno como el de Sendero? El país ha aprendido mucho, los políticos quizá no. Creo que ahí hay una gran diferencia.
Y tampoco eso se puede decir de todos los políticos. Pero viendo algunas de las audiencias que ha tenido la Comisión de la Verdad con varios dirigentes políticos, incluso con algunos muy respetables por su trayectoria, sorprende esta renuencia a aprender de hechos, y de hechos que han sido finalmente tan intensos, traumáticos y decisivos como fue la insurrección de Sendero Luminoso. Y además también sorprende un tanto que por defender la gestión del gobierno se deje de lado, se eluda la autocrítica, la toma de conciencia, el conocimiento de lo que ahora, a la perspectiva de los años, permite saber qué pasó, incluso a políticos con dificultad de aprendizaje. Bueno, justamente la intervención, creo, de Salomón Lerner, el presidente de la Comisión de la Verdad, el día viernes, en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, fue una demostración, fue como una clase, ahora, unos párvulos, digamos, en el tema de partidos políticos, ¿no? Sí, pero yo no me refiero a la gente del Congreso. No. Allá en el Congreso hay gente inteligente, pero hay otras personas que obviamente deberían seguir cursos especiales en la alegría del Señor. Ciertamente. Bueno, uno de los temas que fue en materia de atención de la opinión pública ha sido este secuestro al paso, ¿no? Una modalidad, digamos, de estreno de esto que se llama la colombianización de Sendero. ¿Hasta qué punto estamos realmente en un fenómeno a tomar en cuenta en este sentido? Bueno, mira que no ha sido totalmente la colombianización, esta operación en sí. Cuando se dio inicialmente, inmediatamente trajo a la memoria una serie de eventos en Colombia, como por ejemplo ese secuestro masivo que hubo en una misa dominical, si recuerdas tú, de donde sacaron al obispo, a los feligreses, y se los llevaron a todos, y ese fue uno de los secuestros más importantes en su momento. También trajo a la memoria la relación parásita que ha establecido el ELN, por ejemplo, con las compañías petroleras. Exacto. En la zona donde opera, y que le permitió pasar de una situación de debilidad operativa a una de solvencia, por lo menos le permitió mantenerse y engordar. En este caso, inicialmente parecía tener muchas de esas características, pero lo que rápidamente transparentó, tanto por la reacción que fue rápida de la fuerza de seguridad, como por la misma dinámica de los acontecimientos, es de que el grupo que entró no había planificado, y aún si lo hubiera hecho, no tenía la capacidad como para llevar a cabo este secuestro masivo y poderlo mantener. Claro, parece que estaban muy apurados nomás en recibir el dinero, digamos, ¿no? Estaban apurados, no en una cuestión grande, de largo aliento, que hubiera requerido una planificación, una logística, una capacidad de llevar a los rehenes hasta ciertos puntos seguros y de poderlos alimentar durante las negociaciones, sino era sencillamente la de establecer la presión inmediata, recibir algo rápido y luego correr hacia las bases donde se han mantenido durante este tiempo. Ahora, ¿y un hecho así es un argumento válido para que continúe el estado de emergencia? O sea, el estado de emergencia ahora se ha convertido como una excusa para muchas cosas, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional han utilizado también este argumento para no asistir a las sesiones institucionales convocadas por la Comisión de la Verdad. ¿Qué pasa con el estado de emergencia? Bueno, el estado de emergencia en este caso no era necesario. Las acciones de defensa interna que llevaban a cabo las fuerzas policiales y también las fuerzas armadas se han dado, por ejemplo, durante toda la primera parte del gobierno de Toledo, cuando estaba Rospigliosi como ministro de Interior y después Gino Costa, se han dado dentro de la legalidad y, por supuesto, totalmente congruente con ella en sus acciones. De tal manera que no era necesario un estado de emergencia. En términos generales, no era necesario un estado de emergencia para la convulsión social que ha vivido el Perú. Puede discutirse, y ahí creo que sí hubiera habido un punto de discusión genuino, si era necesario declarar las carreteras del país en emergencia durante el tiempo en que hubo los bloqueos múltiples y que provocaron, por supuesto, grandes perjuicios a muchas personas. Le fueron parte de los debates. Pero digo, si se hubiera declarado eso en emergencia, eso se hubiera podido desbloquear, como de hecho se desbloqueó en una cuestión de horas. Y ahí hubiera terminado el asunto, porque las otras protestas sindicales, las otras huelgas, no necesitaban en absoluto la declaratoria del estado de emergencia. Y es más, el haberlo hecho es una de las razones que obviamente agudizó el conflicto y después, en el rebote del mismo, llevó a tener un arreglo de lo más desafortunado de la huelga con el SUTEP. Claro, bueno, pero ahora, digamos, todos los argumentos que se esgrimieron para declarar el estado de emergencia no existen, ¿no?
incluso cuando ya se había declarado y a las pocas horas en realidad se estaba considerando la posibilidad de levantar. No existe ningún argumento en ese momento, ninguna consideración que justifique mantenerlo. Podría ser el argumento entonces de que si levantan el estado de emergencia se vuelve a desatar el desorden social que existió el día que lo declararon, ¿o no? Pues... Es decir, porque claro, se te dijo, no son 30 días para que no se haga nada, son 30 días que se tienen que utilizar para resolver algunos de los problemas que originaron estas protestas sociales. ¿Se ha hecho algo al respecto? Después de que se declaró el estado de emergencia hubo una intensificación en las protestas regionales y lo que luego se ha solucionado en el marco de negociaciones.